Buenos días, Aldemar. Un saludo para usted y para sus oyentes. Muy amable por atender a Viva las Noticias. ¿Usted es el abogado de Claudia Jimena Orozco? Sí, yo sigo todavía en la defensa de ella. Pues bien, ella es una de las sobrevivientes de ese fatal accidente de tránsito que causó la muerte a 24 personas, el llamado narcobús. El comandante de la Policía Antinarcóticos ha hecho revelaciones en las últimas horas con videos y fotografías de la ruta, de la forma como se movía, pero vuelve a jugar el caso de que es un poderoso político que utilizaba el narcotráfico y dicen que Claudia Jimena Orozco era la representante legal y la organizadora del viaje y ahora dicen que ella conocía la verdad y cómo era todo. Realmente, usted como su abogado, ¿qué información tiene? Bueno, la información que ella misma le suministró a los policías antinarcóticos antes de que se produjera la captura. Recordemos que ella hizo una entrega voluntaria a la Fiscalía General de la Nación. En ese momento no había orden de captura en su contra. Se conoció que el gobierno ecuatoriano la iba a solicitar en extradición y sin embargo ella hizo contacto con los miembros de la Policía Antinarcóticos y de manera voluntaria rindió un interrogatorio indiciado. En ese interrogatorio indiciado, documentos en mano, ella les pudo demostrar a los policías lo siguiente. En primer lugar, de que ella es una persona humilde, es una persona, una madre cabeza de familia que vive en un barrio popular de Cali, en una casa, en un apartamentico de alquiler muy humilde, que tiene un hijo estudiando, que tenía deudas con la universidad del hijo, le habían cortado los servicios, etcétera. Ese fue, digamos, el primer aspecto que le pudo demostrar ella a los policías antinarcóticos, porque la estaban presentando, y esa había sido la declaración inicial del fiscal general de la Nación, como si ella hubiera sido la dueña del alijo, en la estructura, en el organigrama que mostró el fiscal general de la Nación decían que ella era la tercera en esa estructura criminal. De manera que aquí quedaba desvirtuada esa afirmación. Lo segundo es que ella les manifestó a los policías antinarcóticos que en efecto había participado en 4 viajes a instancia de una invitación que le hizo una señora que falleció en el accidente. En el primer viaje la habían invitado gratis a Bolivia esta señora, y de regreso la señora le contó que en efecto esos viajes los estaba patrocinando un político, nunca le dijo de qué político se trataba, y que era una operación de lavado de activos. Ella no entendía en qué consistió eso y le explicaron que era que estos viajes lo que buscaban era justificar algunos gastos, de suerte que la invitaron a ser parte de los mismos, porque ellos necesitaban una fachada de una guía turística y además pues la persona que tuviera allí digamos como la responsabilidad ante las autoridades del viaje. Entonces a partir de ese momento ella comenzó a intervenir en esa operación haciendo de guía turística. Ella era la encargada de firmar los contratos relacionados con el viaje, etcétera. Ella lo reconoció ante los policías antinarcóticos y en el último viaje, ya cuando iba en camino, una de las personas que iban en ese viaje, ya se lo dijo quién era, se lo manifestó a las autoridades, le manifestó que ese bus iba cargado con droga. Ella le preguntó a la señora que la había invitado si eso era cierto y la señora le dijo que sí, que el viaje estaba cargado con droga, pero ya el viaje estaba rumbo al Ecuador, seguido por un vehículo que siempre los estuvo escoltando y a ella le resultaba pues imposible bajarse de ese bus. En esas condiciones fue que ocurrió el accidente. Todo eso se lo había contado ella a la Policía Antinarcóticos, de manera que aquí no hay nada novedoso. Lo que ella también manifestó es que nunca le dijeron de qué político se trataba, y siempre en los 3 primeros viajes, digamos, el cuento que le echaron a ella y a su vez a las personas que participaron en esos paseos era que se trataba de una operación de lavado de activos a favor de un político, pero jamás, dice ella, y ella ha insistido en eso, le dieron el nombre del político al que supuestamente le estaban haciendo ese lavado de activos.
¿Usted cree de pronto que sí es cierto que es un político el que está detrás de esto de los narcobuses? Porque es que en las declaraciones que ha entregado ahora el comandante de la Policía Antinarcóticos dice textualmente: Claudia Jimena aseguró que inicialmente le dijeron que llevaba gratis a las personas a ese plan turístico porque necesitaban lavarle el dinero a un poderoso político colombiano que tenía el negocio del narcotráfico, cuyo nombre asegura no revelará. No, ella no dijo eso. Yo creo que ahí hay una imprecisión del comandante antinarcóticos. Nosotros tenemos la copia de la declaración rendida por ella, y en la copia, en esa declaración, ella denunciando el derecho a guardar silencio de manera expresa y ante las preguntas reiteradas del policía judicial que le estaba interrogando, manifestó que ella nunca supo de qué político se trataba y si eso era cierto o no. Ella siempre ha dicho que a ella le dijeron que un político, pero no le dijeron qué clase de político, ni de dónde era el político, absolutamente nada. Ese fue, digamos, el gancho con el que a ella la metieron en la operación. Eso puede haber sido cierto, puede que haya sido falso, puede que exista realmente un político y esté metido detrás de la operación de narcotráfico. Digamos, esa es una hipótesis, pero lo cierto del caso es que ella ha sido clara en manifestar de que ella no tiene la menor idea de qué político se trata, y así se lo digo a los policías antinarcóticos. De manera que si ahora salen con el cuento de que ella se reservó el derecho a guardar silencio frente a eso, están diciendo algo que no es cierto, que no corresponde a la verdad. Y la prueba que tenemos nosotros es la copia de la declaración del interrogatorio recibido por ella. Yo le puedo enviar a usted, si quiere, en la parte, el texto ahora que llegue a mi oficina, donde ella, de manera expresa, cuando le preguntan sobre ese particular, dice: yo no sé de qué político se trata. Eso quedó perfectamente claro. Si vienen a cambiar la versión de ella ahora, pues no sé con qué propósito lo hace, me parecería muy lamentable. Y de otras cosas, porque mire, Aldemar, en el Ecuador, el fiscal general de la Nación había hecho el anuncio de que iban a llevar capturada a la tercera, a la organizadora de esos paseos. Y habían hecho en el Ecuador una antesala de presentación de esta señora realmente escandalosa. Después de que se produjo la entrega de Claudia Jimena, los ecuatorianos han quedado sorprendidos al ver de que se trata simplemente de una mujer que la utilizaron de gancho en esa operación, de que no es la mula, la gran narcotraficante que le iban a enviar, sino prácticamente una señora que en última terminó siendo una mula de los narcotraficantes. Y eso tiene realmente indignados a los ecuatorianos, porque no corresponde el arraigo de esta señora con el anuncio que había hecho el fiscal general de la Nación de que le iban a enviar pues prácticamente a la dueña del alijo. De suerte que si ahora está tratando de cambiar la historia, pienso yo que es como consecuencia o resultado de la indignación que ha causado en los ecuatorianos el hecho de que se han dado cuenta de que la señora Claudia Jimena no es lo que el fiscal general había anunciado inicialmente. ¿Claudia Jimena Orozco está en Bogotá o fue extraditada? No, ella está en Bogotá. El proceso de extradición apenas comienza, además. Eso Sí. tiene unos trámites de carácter administrativo y judiciales que se tienen que cumplir rigurosamente. Hay que surtir primero un proceso que se tiene que perfeccionar con información que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia. Cuando ese proceso se perfeccione desde el punto de vista formal, en lo que tiene que ver con la solicitud de extradición de los ecuatorianos, etcétera, y entre otras cosas le digo algo, Aldemar, hasta el día viernes no se había formalizado esa solicitud, y ya se habían cumplido los primeros 5 días para que los ecuatorianos elevaran formalmente la solicitud. Después de eso, de que se perfeccione el expediente, que eso tiene una duración, puede durar entre 1 o 2 meses, se enviaría el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala de Casación Penal determine si es viable o no la extradición de Claudia Jimena al Ecuador. Si la Corte le da vía libre a la extradición, si la considera ajustada a derecho, entonces le correspondería al presidente de la República firmarle la orden, pero él también tendría la posibilidad de no extraditarlo. Si la Corte dice que no es procedente la extradición, al presidente no le quedaría sino la única alternativa de no autorizar la extradición de Claudia Jimena. De manera que eso todavía hay mucho trecho por caminar,
Y ahora, en este momento, nosotros estamos concentrados en demostrarle a las autoridades colombianas que no es cierta la afirmación hecha por el fiscal general en el sentido de que Claudia Jimena era la dueña de ese alijo y que ella solo se vino a enterar de que eso se trataba de una operación de narcotráfico en el último viaje, precisamente cuando el bus ya iba en camino, y que siempre se le había dicho que eso era una operación de lavado de activos a favor de un político respecto al cual jamás se le dio el nombre. Pues estaremos atentos en todo esto que pueda suceder y que se dé al final quiénes eran los verdaderos dueños de este viaje, porque tal como usted lo ha dicho, Claudia Jimena Orozco fue utilizada como gancho ciego, una persona que necesitaba recursos para sostener su familia y que vio allí una oportunidad como guía turística. Ella misma lo ha reconocido, que la contrataron como guía turística y buscar a las personas para estos viajes. Abogado Elmer Montaña, muchas gracias. Bueno, Aldemar, un abrazo. Muy gentil.